Voces del inframundo. Siempre he pensado que la vida, con todo su peso y misterio, nos arrastra a lugares que jamás habríamos elegido por voluntad propia. Yo no buscaba riquezas ni lujos, pero sí anhelaba un cambio, un respiro, una oportunidad para salir del pozo donde la monotonía y la pobreza me tenían atrapado. Tenía 21 años y las manos llenas de callos por trabajos que nunca fueron míos, cargando costales ajenos, levantando paredes que nunca me darían techo, obedeciendo a patrones que no sabían ni mi nombre. Fue en una tarde de calor sofocante cuando escuché hablar por primera vez de la hacienda. Un hombre viejo, de sombrero deslavado y mirada ausente, mencionó en la cantina que allá, en las afueras del pueblo, existía un lugar olvidado por el tiempo, habitado por una mujer de edad avanzada que pocas veces se dejaba ver. Decían que pagaba bien a quien se atreviera a encargarse de su casa durante sus ausencias. La idea me prendió como chispa en hierba seca. No tenía nada que perder. Un techo solitario, trabajo seguro por unos días, comida en la mesa y, con suerte, unas monedas que me ayudarían a emprender el camino que tanto soñaba. Así fue como al día siguiente, con una mochila casi vacía y el corazón cargado de esperanzas, caminé hacia aquella hacienda. La encontré rodeada de encinos viejos y un silencio que pesaba en el aire como si allí no habitara el tiempo. El portón de hierro crujió cuando lo empujé y del otro lado, me recibió un perro enorme de pelaje oscuro, con ojos amarillos que parecían entender más de lo que deberían. No ladró, no gruñó, solo me miró fijo, como si me estuviera midiendo el alma. La mujer apareció poco después, vestida de negro, con un rostro marcado por arrugas profundas que parecían escritas por la misma tierra. Su voz era pausada, grave, y me habló como si ya me conociera. «Eres joven», dijo. «Eso significa que aún no sabes el peso de las noches». Yo no entendí sus palabras, pero asentí en silencio. Ella me explicó las tareas: barrer los corredores, dar de comer al perro, mantener cerradas las puertas y ventanas. Y luego vino la advertencia que marcó el inicio de todo. «Escucha bien, muchacho. Por ningún motivo dejes salir al perro en la noche. Y nunca, nunca olvides cerrar las ventanas antes de que llegue la brisa de medianoche. Si la dejas entrar, lo lamentarás». Sus ojos brillaron como brasas encendidas mientras lo decía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no pregunté nada. El trabajo era mío, y estaba decidido a cumplirlo. No sabía entonces que ese consejo no era una advertencia común, sino un umbral hacia algo que no pertenecía a este mundo. La primera noche que pasé en la hacienda me reveló que aquel lugar no era como ningún otro que hubiese conocido. Había algo en los muros, en los corredores interminables, en las vigas de madera que crujían como huesos viejos, algo que parecía respirar. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y a incienso rancio, como si cada piedra guardara recuerdos de ritos olvidados. La mujer me mostró las habitaciones que debía mantener cerradas, y con especial énfasis señaló una puerta al fondo del pasillo norte. «Aquí no tienes nada que hacer», dijo con voz seca. «Ese cuarto debe permanecer cerrado. Recuerda mis palabras, el perro no debe salir en la noche, y la brisa de medianoche no debe entrar». Su insistencia me incomodaba, pero asentí sin replicar. Yo estaba allí por necesidad, no para cuestionar secretos ajenos. Sin embargo, no podía ignorar la manera en que su mirada se endurecía cada vez que repetía esas frases, como si detrás de ellas hubiera un miedo que la había acompañado toda su vida. El perro me seguía a todas partes. No era una bestia cualquiera, sus ojos parecían leer mis pensamientos, y en más de una ocasión juraría haberlo visto mover la cabeza como si respondiera a mis palabras. Era mi único compañero en esos corredores desiertos, y aunque su presencia debía darme seguridad, me provocaba la inquietud de estar frente a algo más que un simple animal. Al tercer día, la dueña anunció que debía ausentarse. «Confío en ti», me dijo mientras me entregaba un manojo de llaves frías como el metal recién forjado. «Haz lo que te pedí y nada más. La hacienda tiene sus propias memorias, y si las dejas despertar, no podrás detenerlas». Su advertencia quedó suspendida en el aire. Después montó en un carruaje que apareció como surgido de la neblina y se marchó sin mirar atrás. Aquella noche, cuando el reloj marcó las 12,
escuché el primer murmullo. No provenía del viento, ni de la tierra, ni del bosque, venía de dentro de la casa. Era un susurro apenas audible, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que no comprendía. El perro, hasta entonces tranquilo, se erizó de pies a cabeza y comenzó a gruñir mirando hacia la puerta del pasillo norte, la misma que la mujer me había prohibido abrir. Yo apreté las llaves en mi mano y sentí un sudor frío correr por mi frente. Recordé las palabras de la dueña: no dejes salir al perro. No dejes entrar la brisa de medianoche. Esa fue la primera noche en la que comprendí que la advertencia no era una simple precaución, sino una frontera. Y yo estaba parado justo al borde de ella. Los días siguientes transcurrieron en una calma engañosa. Durante las mañanas, la hacienda parecía dormida, bañada por la luz tenue del sol que apenas lograba filtrarse entre los árboles que la rodeaban. El silencio era tan espeso que podía escuchar el crujido de mis propias pisadas. El perro me acompañaba en todo momento, siguiéndome como una sombra fiel, pero sus ojos, siempre atentos, parecían ver cosas que yo no alcanzaba a percibir. Al caer la noche, sin embargo, el aire cambiaba. No era solo la oscuridad, era un pulso invisible que recorría los muros, un rumor que se extendía como si las piedras mismas respiraran. Cerraba puertas, aseguraba ventanas, y aún así, sentía que algo acechaba desde el otro lado, esperando una rendija, una grieta, un descuido. La primera señal llegó una noche en la cocina. Estaba preparando un poco de café cuando escuché pasos en el corredor, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Pensé que podría ser la dueña que había regresado sin avisar, pero cuando me asomé, no había nadie. El pasillo estaba vacío, y el aire helado me acarició el rostro como una mano muerta. El perro gruñó de nuevo, clavando la mirada en la ventana más cercana. Fue entonces cuando lo vi. El cristal estaba empañado por dentro, y sobre el vaho aparecieron lentamente unas huellas, como si dedos invisibles lo presionaran desde afuera. Pero yo sabía que no había nadie ahí, porque las ventanas daban al campo abierto. Voces del inframundo. Aquella noche dormí con la lámpara encendida y el perro junto a mi cama. Sin embargo, el sueño me trajo más inquietud que descanso. Escuchaba voces en susurros, voces que no venían del exterior, sino de dentro de mi mente. Me llamaban por mi nombre, lo repetían una y otra vez, hasta que despertaba sobresaltado, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Durante el día intentaba convencerme de que eran imaginaciones, que mi mente jugaba conmigo. Pero las señales no cesaban, puertas que se cerraban solas, sombras que se deslizaban por las paredes aunque no hubiera nadie más, espejos que devolvían un reflejo apenas distinto al mío, como si una presencia me imitara con un segundo de retraso. Y siempre, la brisa de medianoche golpeando las ventanas, susurrando como un canto que quería colarse dentro. Comprendí entonces que la advertencia de la mujer no era un simple capricho, la hacienda no estaba vacía. No lo había estado nunca. La medianoche se convirtió en el umbral de mi tormento. Cada día, a la misma hora, el viento comenzaba a soplar con un ritmo extraño, como si no proviniera de los árboles ni de la tierra, sino de un lugar más profundo, más oscuro. Era un viento que no refrescaba, helaba hasta los huesos y traía consigo un murmullo semejante a cantos lejanos. El perro se tensaba en cuanto ese aire rozaba las ventanas. Se ponía frente a la puerta principal, gruñendo bajo, y sus ojos amarillos se encendían como brasas. Yo, con el manojo de llaves en la mano, recorría cada ventana asegurándome de que estuvieran cerradas, aunque mi corazón me gritaba que no bastaba con cerrarlas. La brisa buscaba cualquier rendija, cualquier grieta, cualquier error de mi parte. Una noche, mientras verificaba el pasillo norte, escuché mi nombre. David. El susurro se coló como una aguja en mis oídos. Me giré de inmediato, con la garganta seca, y vi que la ventana del final del corredor estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado con mis propias manos antes de acostarme. El aire entraba con fuerza, y en medio del soplo helado escuchaba voces entrelazadas que repetían: ven, ven con nosotros. Mis piernas se movieron solas, como si algo invisible me arrastrara hacia la ventana.
El perro se cruzó en mi camino y ladró con una furia que jamás le había escuchado. Su ladrido me arrancó del trance, y en un impulso cerré la ventana de golpe, trabándola con el cerrojo. Las voces se apagaron de inmediato, como si alguien hubiera apagado un fuego. Me quedé temblando, apoyado contra la pared, con la sensación de haber estado a un paso de algo irreversible. Entonces recordé lo que la mujer me había dicho: no dejes entrar la brisa de medianoche. Ahora entendía por qué. No era solo viento, era un llamado, una invitación de lo que habitaba más allá de las sombras. Pero esa no fue la única noche. La brisa regresaba siempre, más fuerte, más insistente. Y cada vez parecía conocerme más. No solo me llamaba por mi nombre, comenzaba a hablarme de cosas que nadie sabía, secretos enterrados en mi memoria, recuerdos que había jurado olvidar. Tu padre te dejó porque sabía lo que serías. Tu madre llora por ti cada noche. No eres más que un huésped en un mundo que no te pertenece. Esas frases no venían del viento. Venían de algo que sabía demasiado sobre mí, algo que estaba detrás de esa corriente helada y que buscaba abrir un portal entre su mundo y el mío. Esa noche comprendí que la prohibición no era un simple límite, era una lucha. Y yo estaba perdiendo fuerzas para resistir. El amanecer después de aquella noche me encontró exhausto, con los ojos ardiendo de insomnio y la mente saturada de preguntas. ¿Qué era esa brisa? ¿Por qué conocía mis pensamientos? ¿Por qué el perro parecía ser el único guardián real contra ella? Decidí explorar más de lo que la dueña me había permitido. Durante el día, con la luz del sol debilitando la oscuridad de la hacienda, recorrí los pasillos olvidados, abriendo baúles cubiertos de polvo y revisando documentos amarillentos que el tiempo había enterrado en silencio. Fue en una habitación lateral donde hallé un retrato antiguo, la misma mujer que me había contratado, pero más joven, de pie junto a un hombre de mirada severa y un niño pequeño. Al reverso del cuadro, en tinta casi borrada, estaba escrito un nombre: Familia Herrera, 1897. Me quedé helado. Si aquel retrato databa de finales del siglo XIX, ¿cómo era posible que la mujer siguiera viva, con apenas arrugas añadidas a su rostro? La idea me oprimió el pecho, y comprendí que estaba ante alguien que llevaba cargando un secreto más largo de lo que mi razón podía aceptar. Seguí hurgando y encontré un cuaderno de cuero, con páginas manchadas de cera. Era un diario. En él, con letra firme, se narraban acontecimientos turbios, rituales nocturnos, invocaciones al viento, pactos con entidades invisibles que habitaban en las corrientes de la medianoche. El texto hablaba de los guardianes del umbral, de voces que ofrecían conocimiento y poder a cambio de una sola cosa: abrirles la puerta. Lo más inquietante era que en varias entradas se mencionaba al perro, descrito no como un simple animal, sino como un guardián consagrado, un centinela que debía vigilar la frontera entre los vivos y los susurros del otro lado. Cada palabra que leía se me clavaba como aguijón. Comprendí entonces que la mujer no me había advertido por simple preocupación, sino porque estaba confiando en mí una lucha que no podía sostener sola. Ella, de alguna manera, había hecho un pacto en ese lugar, y la hacienda se había convertido en el escenario de un combate que llevaba más de un siglo repitiéndose. Esa noche, cuando la brisa volvió a llamar, ya no la escuché con sorpresa, sino con la certeza de que me enfrentaba a algo antiguo, algo que había reclamado a generaciones enteras y que ahora me había fijado la mirada a mí. El perro se plantó frente a la puerta del pasillo norte y me miró como si me pidiera valor. Y en ese instante lo supe: la verdadera pregunta no era si resistiría la brisa, sino cuánto tiempo más podría hacerlo antes de que mis propias debilidades me traicionaran. Voces del inframundo. Esa noche el aire estaba distinto. El silencio del campo se había vuelto tan profundo que los grillos guardaron sus cantos y ni los árboles se atrevían a crujir. Era un silencio expectante, como si toda la tierra contuviera la respiración esperando el desenlace. Me encontraba en el salón principal, las llaves colgando de mi cintura y el perro echado a mis pies, aunque su cuerpo estaba tenso como un arco. Su mirada fija en la puerta del pasillo norte era la señal de que lo inevitable estaba a punto de comenzar. Cuando el reloj marcó las 12, la brisa entró con una fuerza nunca antes sentida. No buscó rendijas ni grietas. Golpeó las paredes como un huracán invisible,
haciendo vibrar los vidrios de las ventanas. El aire estaba helado, pero al mismo tiempo ardía en mis pulmones, como si respirara fuego líquido. Y entonces comenzaron las voces. No eran susurros lejanos, eran gritos claros, voces conocidas. La primera que escuché fue la de mi madre. «Hijo, abre la ventana, estoy aquí, ven conmigo». Me levanté de golpe. El corazón se me rompía en pedazos al escuchar su llanto, tan real, tan cercano. No había visto a mi madre en meses y esa voz era idéntica, con cada matiz de dolor que yo conocía. Después fue la voz de mi padre, un hombre al que había perdido años atrás. «¿Por qué sigues sufriendo? Déjalos entrar. Ellos pueden darte lo que yo nunca te di, un futuro, poder, respeto». Sentí que las fuerzas me abandonaban. Mis pies comenzaron a caminar solos hacia la ventana del corredor. El perro se atravesó, gruñendo con tanta ferocidad que parecía dispuesto a lanzarse contra mí si daba un paso más. Pero la brisa no se detuvo. Las voces se multiplicaron, amigos muertos, amores perdidos, rostros que mi memoria había guardado en las sombras regresaban uno a uno, todos llamándome, todos prometiendo que al abrir la ventana podría volver a verlos, volver a abrazarlos, volver a ser parte de ellos. El vidrio comenzó a empañarse por dentro, y sobre él aparecieron huellas, no de manos humanas, sino de dedos largos, alargados como ramas secas. Golpeaban el cristal con insistencia, y con cada golpe, una palabra se repetía. «Ábreme, ábreme». Las lágrimas me corrían por el rostro. La tentación era insoportable. ¿Y si no eran solo ilusiones? ¿Y si de verdad podía reencontrarme con los que había perdido? El perro saltó sobre mí, derribándome al suelo. Sus colmillos brillaron frente a mi rostro, y su gruñido no era solo un sonido animal, era un rugido ancestral, como si una fuerza más antigua hablara a través de él. En ese instante recordé las palabras del diario: «El guardián está para proteger al hombre de sí mismo». Comprendí que la brisa no tenía poder real sobre la casa, solo podía entrar si yo lo permitía. La batalla no estaba afuera, estaba en mi interior. Me levanté tambaleante, con los dedos a un palmo del cerrojo de la ventana, y grité con todas mis fuerzas: «No los abriré, no entraréis». El perro se irguió a mi lado y juntos resistimos el embate. La brisa golpeó una y otra vez, pero el cristal se mantuvo cerrado. Los gritos se convirtieron en alaridos, las voces en chillidos desgarrados, hasta que de pronto todo se apagó. El silencio regresó. La brisa se retiró como una bestia herida, y yo caí de rodillas, temblando, con el alma desgarrada pero aún intacta. Esa fue la noche en que entendí que no había salvado la hacienda, me había salvado a mí mismo. El amanecer llegó como un soplo débil, iluminando los corredores de la hacienda con una luz pálida que no podía calentar el frío que aún recorría mis huesos. Dormí apenas un par de horas, sentado en el suelo, el perro echado a mi lado, vigilante y silencioso. Aún sentía la brisa recorrer mi espalda en ráfagas heladas que me recordaban que no todo había terminado. Cuando escuché el crujido del portón, supe que la dueña regresaba. Su carruaje apareció entre la niebla como surgido de otra época, silencioso, cargado de un peso ancestral. Bajó con su porte elegante y sus ojos plateados parecían atravesarme, evaluando cada grieta de mi alma. «Has resistido», dijo sin alardes, con voz grave. «No todos lo logran». ¿Qué era eso?», pregunté, todavía temblando. ¿Quiénes eran esas voces? Ella me miró como se mira a un niño que acaba de aprender un secreto demasiado grande. La hacienda no es solo un lugar. Es un umbral. Las voces son las de los que nunca encontraron descanso, los que murieron con deudas pendientes con la vida, con promesas rotas. Y la brisa es su aliento, su intento de volver al mundo de los vivos. Solo un corazón firme puede resistirla. El perro se levantó y caminó junto a mí. Su mirada, antes de guardián y ahora compañera, parecía decirme: «Has pasado la prueba, pero nada volverá a ser igual». Comprendí entonces que la experiencia había dejado una marca invisible. No solo había enfrentado fuerzas que escapaban al entendimiento humano, sino que también había descubierto la fragilidad de mi propia voluntad. Cada susurro que escuché me había dejado cicatrices en el alma,
un recordatorio de que la tentación siempre acecha y que la lucha más difícil es la interna. La mujer me entregó un pequeño amuleto de madera, tallado con símbolos que no reconocía del todo. Esto te protegerá, dijo. Pero recuerda, Emiliano, la verdadera protección nace del corazón que no se deja seducir por lo prohibido. Me despedí de la hacienda con pasos lentos, con la sensación de que la sombra de lo que viví me acompañaría para siempre. Cada vez que cierro mis ojos, escucho la brisa de medianoche, el murmullo de las voces que todavía buscan ser escuchadas. Y sé que aunque haya sobrevivido, la experiencia me cambió para siempre, enseñándome que el mundo que percibimos no es el único y que lo invisible siempre está más cerca de lo que creemos. La brisa no siempre es viento. A veces es memoria, a veces es lamento, y otras, la prueba de nuestra fuerza. El guardián no siempre es visible, y los portales nunca cierran del todo. Solo quienes enfrentan la oscuridad con el corazón firme encuentran la luz que los guía. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo invisible. Si sentiste el eco de las voces del inframundo, suscríbete a Chamán, comparte este relato y despierta tu alma con cada historia. Porque cada historia es un portal, y Chamán tiene la llave.